En la emisión del día de hoy tendremos televisión, Black Room, un Black Room muy especial, talento semejante, algo de cine que les va a interesar, de cine escandinavo. Les vamos a recomendar una serie que personalmente acabo de iniciar, es de Netflix y bueno, Netflix continúa justamente con esta estrategia de añadir series que están hechas en países de origen, en este caso pues va a ser de Finlandia. Es una producción de Netflix catalogada como serie finlandesa, se llama Karpi. Actualmente solamente podemos encontrar la primera temporada con 12 capítulos dirigidos por Raik Hoikala. La historia sigue a Sofía Karpi, una mujer que acaba de sufrir la pérdida de su esposo y se acaba de incorporar nuevamente a su trabajo como detective. Tendrá que educar a sus 2 hijos pues sola. El primer caso que debe resolver junto a su nuevo compañero que se llama Nurmi, que es el asesinato de Anna Verdal. Con sospechas que recaen sobre el esposo de dicha mujer, Karpi se estrenó el 14 de marzo de este año en su país de origen a través de la cadena pública que ya hemos hablado aquí, que se llama Yle, con una cuota de pantalla del 24.9%, además de una muy buena recepción a nivel nacional. La serie, que ya había despertado simpatías en el Festival de Cine de Gotemburgo, una segunda temporada de la serie ha sido confirmada y parece que será rodada en el 2019. En el Black Room de hoy les mencionaba al principio de esta emisión que es un Black Room especial porque normalmente pues hemos hablado mucho acerca de novelas negras escandinavas, pero ¿qué les parece una novela negra costarricense? Así es, el día de hoy tenemos Ojos de Muertos del autor Guillermo Fernández, en donde pues nos habla del personaje Pablo Jiménez, que es jefe de la Oficina del Crimen Especial. Y pues bueno, uno pensaría que en América Latina no se hace novela negra, sin embargo hay autores como el mismo Fernández o Paco Ignacio Taibo II, quienes han traído y adaptado el género negro a estas latitudes. Y pues esta es una novela que mezcla géneros, se puede leer como una ficción histórica, se puede leer como una novela policial, que es pues su género hegemónico. Nos hace pensar justamente en la situación y los intereses económicos que hay en nuestra América Latina. Alice Merton. Ella nació el 13 de septiembre de 1993, es compositora y cantante. Merton alcanzó un exitoso número 1 con su primer single, posicionándolo en Francia. Merton nació en Frankfurt, Alemania, es de madre alemana, su padre irlandés. La familia de Merton se mudó con frecuencia debido al trabajo de su papá, por lo que vivió en Knoxville, en Ontario, en Connecticut, Nueva York, Múnich, Londres, Berlín y diferentes partes del mundo. Merton llamó por primera vez la atención en 2015 como compositora y cantante en el álbum de Fahrenheit, y el 14 de noviembre de 2016, mientras estaba en Hamburgo, ganó el premio anual por la promoción de nuevos talentos en la categoría acústica pop. Su primer EP como debut fue lanzado el 3 de febrero de 2017. Por otro lado tenemos a Oshi, cuyo nombre real sería Mathilde Gerner, una cantante francesa que nació el 14 de agosto de 1996 en Versalles, Francia, y en 2013, a la edad de 16 años, fue vista por el director de casting de The Voice Francia y auditada con éxito, pero debido a que tenía que cantar una canción que la producción le impuso a esta cantante, pues decidió salirse del reality show. Escuchen a estas dos cantantes porque son muy semejantes, y si seguramente una les gusta, pues denle la oportunidad a la otra. Las recomendaciones de cine en esta emisión, en varias sedes de las salas de la UNAM, está un ciclo que se llama Miradas al cine sueco contemporáneo,
y tenemos varios autores a seguir, jóvenes realizadores, nuevos talentos. No olviden suscribirse a nuestro canal, no olviden también seguirnos en redes sociales, de qué país les gustaría que hagamos algún especial y bueno, lo que ustedes quieran, porque bueno, también este programa es de ustedes. Yo soy Antonio Bon. Jesús Ortega.